Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo estás esta semana? Bien, mira, ya se dieron cuenta que estamos grabando el mismo día. Me hiciste esperar una semana para el siguiente Pero episodio. sí, ni modo, así es esto. Oigan, tenemos que aprovechar cuando hay tiempo. Sí, ahorita, la verdad es que ha sido una semana súper caótica y entonces decidimos... No habíamos podido hacerlo la semana pasada, es entonces correcto. nos juntaron dos. Sí, se nos juntaron y dijimos, a morir, pues a morir, aquí estamos. A morir. Por ustedes, como siempre. Es. Y nos van a ver igual vestidas en los TikToks, no nos importa. Todo de un jalón, órale. Sí, órale, ya. O sea, que se vayan hasta la siguiente semana. Sí, amigas, no, ya que empieza, y aparte el calor que está terrible, tremebundo, no. Bueno, ya empezó a bajar porque ya por fin, ya es de noche acá, entonces ya. Pero de todas maneras hace mucho calor, amiga. Sí. O sea, no, ya es la época en la que Querétaro se pone insoportable. Sí, bien punk. Y con mucho polvo también, eso. Así es. No ayuda. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana, amiga? Pues mira, hoy vamos a continuar hablando sobre las aportaciones culinarias que nos dejaron justamente las órdenes monacales, ¿no? Nos quedamos en Europa. El episodio pasado, para los que no nos han escuchado y a lo mejor se pierden un poquito, pero pueden ponerle pausa a vayan, escuchen el anterior y ya después regresan a Nos quedamos en el contexto de las órdenes monacales, ¿no? Platicamos un poquito cómo se originaron, cuáles son las más importantes, quiénes son sus fundadores. Exactamente, y nos adentramos un poquito nada más así por encimita de algunas cuestiones que surgieron en esa época y que al día de hoy sus reglamentos, ¿no? Exacto. En la cuestión sobre todo de la alimentación. Así es. ¿Y por qué? Exacto, y muchas de las reglas, por ejemplo, en la mesa que surgieron en ese entonces, hasta el día de hoy muchas de ellas sobreviven, ¿no? Así es, ahí nos quedamos. Entiendo que el día de hoy entonces vamos a enfocarnos en los insumos, o sea, o lo que se comía o que se sigue comiendo, o estoy loca y me callo y te dejo que empieces. Sí, así es. Bueno, el día de hoy es dar continuidad y ya cerrar el tema de lo que son los conventos, estas aportaciones, con ejemplos, ¿no? Okay. Con ejemplos ya tácitos reales de lo que hoy en día nosotros podemos consumir, pero que nacieron en ese entonces, ¿no? Okay. Y que son tan extraordinarias y que dan muchas, otorgan una denominación de origen. Ajá. O hacen que eso se conozca en cierto lugar y que por eso se visite esa zona, hoy en cuestión turística. Oye, y por ejemplo, no sé si vayas a tocarlo, ¿verdad? Pero me imagino yo que hay algunas técnicas de cocción que surgen en esa época, o todas son ya más contemporáneas. Técnicas de cocción, bueno, las aportaciones, manera de hacerse ahí te las va, cosas. las técnicas que son importantes recuperar de la Edad Media, que Ajá. no precisamente nacieron con la gente que vivía en Europa, o sea, sí, pero no, es justamente con lo que voy a empezar ahorita, ¿sale? Okay. Esas sobre todo, las grandes aportaciones, ¿sale? Los van a brindar los árabes. ¡Tatán! Ya Entonces, lo sabíamos. Justamente es lo que vamos a Esos hablar canijos ahorita. eran súper inteligentes. Son súper inteligentes. Lo que pasa es que a veces se desvirtúan justamente los temas de... Pues es que se meten pues ahí, se hace una mezcolanza ahí con religión y demás. Ajá. Y pues se fueron más por ese lado, pero sí mucha de la historia pues ellos son súper importantes. Bien interesante. Uh-huh. Muchas aportaciones, no nada más al tema gastronómico, como dijiste la vez pasada, también a las ramas del conocimiento. Así claro. Es. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Dale. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre justamente el mestizaje que se va a ir dando dentro de estas órdenes, especialmente en lo que son los conventos de monjas. Okay. ¿Sale? En el episodio anterior hablábamos justamente que existían diferentes órdenes, que estas órdenes tomaban su nombre dependiendo al fundador, y que cada una, aunque tenían una regla igual, la de San Benito, cada una obedecía también a votos distintos, como que ya se iban diferenciando. Oye, otra pregunta, en el episodio pasado hablamos de las órdenes, pero casi todas, o en su mayoría, no todas las que dijiste son masculinas.
Mi pregunta es la siguiente: ¿en esa época eran solamente hombres y después llegan las órdenes de mujeres, o también existían órdenes de mujeres ya en esa época? Digamos que por orden inician las de hombres, los masculinos. Son los primeritos. Pero también las va a haber de féminas, o sea, después van a entrar las féminas, las mujeres, ¿no? Y muchas también van a tomar las reglas a partir del reglamento o de la regla de San Benito. ¿Sale? Y va a haber monjas benedictinas, va a haber monjas agustinas, monjas clarisas, monjas de la Orden de Santa Inés, carmelitas descalzas. Así es, carmelitas descalzas, ¿no? Van a haber muchas órdenes. Cada una también con sus temas y sus votos, cada una con sus características, algunas con votos de silencio, todas en general con votos de clausura, unas que otras con alguna libertad de tener ciertos contactos, sobre todo porque se convierten en enfermeras, o ayudan en temas de hospitalarios que habíamos hablado, o también para instrucción. Van a ser monjas que van a socorrer a través de la educación de niños, maestras, o de niñas, ¿no? Para crear señoritas, ¿no? O señoras después. Eso te iba a decir, muchas de ahí nacen, por ejemplo, muchas de las escuelas para señoritas, así es, donde te enseñaban pues lo que tenías que saber para ser esposa. Y eso llega todavía, ¿no?, hasta América. Creo que todavía existe una, no sé si hay más, pero la que yo más es que todavía existe una escuela a nivel internacional que todavía las prepara para ser esposas, o sea, para que te digan cómo debes de enseñar, te enseñan, por ejemplo, cómo se hace comer, cómo se sirve, cómo administrar una casa. Exacto, cómo se pone una mesa, cocinar. O sea, el manual de Carreño, pero en escuela, haz de cuenta, Así ¿no? Es, todavía sí les enseñan eso. Pues yo creo que todavía hay, más de una sí hay. Pues yo tengo entendido que al menos una sí existe todavía en la actualidad, a pesar de todo lo que, pues, todo el pensamiento, cómo ha cambiado y demás con este tema del feminismo y tal. Si dices, ¿cómo puede existir todavía algo así, no? Pero pues cada quien, su cuerpo, su decisión, dicen por ahí, ¿no? Pero sus pues, objetivos. Claro, hay mujeres que todavía, y si todavía que es bien válido, que quieran, que su sueño es ser esposa, ¿no? Aparte, es una la mejor esposa, aparte. Es una cuestión de mercado, amiga, la neta. Sí, claro. Si hay oferta, hay demanda. Es que hay demanda, sí, ¿no? Básico. Entonces, de la economía. Exactamente. Entonces, de los mercados. Okay. Bien, es una regla. Y entonces, vamos a iniciar justamente hablando de estas aportaciones que van a llevar los árabes con el al-Andalus, con esta dominación europea. Sucede que estos árabes van a traer técnicas que no se conocían en ese momento y que van a ser adoptadas sobre todo con las monjas en clausura en estos momentos. ¿Por esa clausura? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué tenía que hacer el árabe? ¿O cómo es que se da ese choque ahí? El árabe, para empezar, fue una cultura o personajes que desde muy anterior tiempo realizaban las rutas comerciales de las que justamente hablaba Marce, ¿no? Entonces, ellos conocían desde mucho tiempo atrás propiedades de plantas, ¿no? Ya habían llevado los cítricos desde China y Oriente hacia sus tierras, a toda la región del Mediterráneo. Habían empezado a destilar, ¿sí? Y en estas destilaciones hacían desde tema de esencias hasta tema de licores, o sea, elixires, pero también licores, ¿sí? Y van a empezar a perfumar muchas cosas, van a ocupar lo que son las frituras profundas, ¿no? El tema de las grasas de una manera muy distinta. ¿Que eso no se hacía en México? ¿Qué no ya se hacía fritura aquí con nuestros compañeros precolombinos? Ay, creo que me está dando un infarto al corazón. Por favor, no se atrevan a decir eso. Las sales, amiga, déjate las paso. Las sales para estos grandotes. A ver si se te acomodan las ideas, no puede ser. Pégale a quien dice eso. Ay, no, amiga, no. No digan sandeces, por favor. De verdad. Dejen de decir estupideces y escuchen tertulias gastronómicas del podcast. Bueno, en fin. No, la fritura profunda se trae con los españoles. Y los españoles la aprenden de los árabes, ¿sí? Que ya incluso confitaban. Y también la confitería, ese término, ¿no? El hecho de sumergir no nada más aplica para una cuestión de cocina salada, aplica también para sumergir en un almíbar. Recordemos que todas las palabras, arabismos que comienzan con A-L-A-R, normalmente vienen del árabe, ¿sí? Entonces, si decimos almíbar, yo ya te estoy dando de entrada, sin que yo te diga, si sabes que ese es un arabismo, en automático tú sabes que eso fue por introducción árabe, ¿sale? Entonces me salgan
digan que el almíbar se hacía en la época prehispánica aquí, porque me doy un tiro. Vaya, no existía ni la palabra, ¿no? No, es correcto. Entonces, las albóndigas, ¿no? El alambique. El alambique es una cosa también sumamente interesante, porque son los árabes quienes llevan esos primeros alambiques a la península ibérica, y a partir de ahí se descubre este proceso de destilación por ellos, y de ahí pues comienza la ruta a la felicidad, ¿no? Que es la creación del alcohol. Es correcto. Pero qué chistoso, ¿no? Porque en ese entonces, todas esas cosas que ellos traían raras para la gente de Europa, pues también hubo un tiempo en el que se les consideraba que eran inventos del diablo. Por supuesto. Y luego que esa agüita que sale de ahí te pone así todo jacandoroso. Pero acuérdate que así. Es una dominación, o sea, no están preguntando si quieren. No, claro que no, pero ellos llegan e imponen, porque están conquistando. De hecho, para ellos están reconquistando, dicen, ¿no? Tierras. Claro, pero, y después los españoles de nuevo van a empezar a reconquistar esos territorios. Pero obviamente tuvo que haber pero había rejegos. Tampoco es que llegues, o sea, impones, pero sí. Y más cuando el tema de la religión era tan importante, pues eso es del diablo. Porque aunque se queden, por ejemplo, españoles dentro del territorio donde se van a establecer los musulmanes, porque era su territorio antes de estos musulmanes, finalmente, aunque ellos no se mezclen, y sí se empiecen a mezclar las técnicas, un musulmán no lo haces comer cerdo. No. ¿Sale? Un español, por supuesto que sí. Claro. ¿No? Entonces, ahí están las pequeñas, grandes diferencias. Sin embargo, cuando se retira el musulmán, no porque él se retire voy a dejar de hacer alcohol. No, pues ni voy a dejar de hacer mazapanes. De babotas, no voy a dejar de comer arroz. Claro. ¿Sale? Arroz, por ejemplo, viene de rus, que es un arabismo también, ¿no? Y que se fue deformando hasta llamarse arroz. Pero fíjate cuántas aportaciones dieron los árabes a la cultura española en este caso, ¿no? Y que por consecuencia llega a América a través de estos españoles. No voy a hablar más. No. Porque ya hablaremos en el siguiente capítulo. Claro. ¿Sale? Pero, justamente quería iniciar con esto, ¿no? Con estas grandes, técnicas, ingredientes que van a introducir, y entre ellas las más importantes son justamente el uso de los cítricos, el uso de las esencias, las almendras, por ejemplo, ¿no? Las semillas secas, como los pistaches, los piñones, ¿no? Ellos van a utilizarlos para todo. Los dátiles. Pasitas, dátiles, exactamente, ¿no? Que son súper conocidas en la cuestión de la parte mediterránea, pero del puente transcontinental donde está Turquía, ¿no? Sí, y Turquía, la parte norte de África. De la dieta son básicos para ellos. Y deliciosos, aparte, ¿no? Y que les sirven para justamente comer algo sin que les dé mucha sed, pero que ayude en cuestión energéticas a mantener el cuerpo con un calor tan extremo en el desierto. Entonces, tiene respuestas también, por supuesto, biológicas. Pero bueno, aquí, por ejemplo, les voy a platicar una de las aportaciones más importantes de los árabes es la introducción del término dulce como tiempo. O sea, el poder tener un postre dulce es de ellos. ¿Sale? Es mucho de ellos, porque ellos van a traer muchos de los dulces que hoy conocemos. Por ejemplo, el mazapán. ¿Sabías que el mazapán era de ellos? Los alfajores. También, por la palabra alfajor. Exacto, ya ves, ya aprendimos. Y también, por ejemplo... Yo voy a sacar aquí el libro, amiga, y lo voy a poner, y cuando diga una pendejada, me das un libro. Y viceversa. ¿No? Y bueno, ahí te va. Cuando llegan los árabes y traen ese alambique, y comienzan a hacerse algunos licores, los españoles ocupan ese aprendizaje para mejorar algunos vinos y crear nuevos tipos de vinos. Este capítulo le va a encantar a tu esposo. Sí. Entonces, ahí se crea, por ejemplo, el Jerez, que es un vino generoso, un vino que finalmente es un fermento, pero que se le agrega un aguardiente para hacerlo más potente a nivel de alcohol y ayudarlo con eso a que en los viajes no se echara a perder, ¿no? Fuera un producto que durará mucho más tiempo en anaquel, pero al mismo tiempo es mucho más fuerte. Que en transportación pudiera aguantar más tiempo. En nivel de porcentaje alcohólico. Sí. Entonces, para lograr este Jerez que quedara clarificado, porque todos los vinos tienen un proceso al final de clarificación, ¿sale? En ese entonces, una de las técnicas era esponjar claras. Tú te ponías a esponjar las claras, a meterles aire, y eso lo colocabas en el vino, y por acción del mismo peso entre los líquidos, lo que hacían, se precipitaba exactamente las claras, pero con las claras
todo lo que hubiera digamos, de basurita. Ajá, se iba al fondo. Se iba al fondo junto con la clara, la atrapaba. Mira. ¿Sale? Se parece mucho al proceso como de decantación de los vinos, ¿no? De los vinos blancos, tintos y así. Sí. Entonces, lo que sucede es que las yemas no las ocupaban, pero estaban grandes cantidades de clara. Y lo que hacían para no terminar tirando esas yemas, se les ocurrió a esos productores de Jerez regalarlos en acción también de penitencia a los conventos de monjas. Las yemas. Las yemas de huevo, okay. ¿Sale? Ajá. Y entonces estas yemas de huevo, las monjas por supuesto, las van a aceptar, al final de cuentas es un alimento, tú sabes que es un pecado desde toda la vida tirar la comida. Y ellos tan necesitados también de alimentos porque vivían siempre, pues. Así es. Y bueno, en un primer momento las monjas lo aceptan y lo convierten en otra cosa. Estas cosas en las que lo van a convertir, sobre todo son, no únicamente, pero sobre todo son dulces. Claro. ¿Sí? Y todavía hoy podemos encontrar dulces que se hacen desde la Edad Media. Okay. ¿No? Unas, por ejemplo, son las yemas de Santa Teresa. Ay, esas no las Y conozco. las yemas con almendra y las yemitas de azúcar y así, ¿no? No voy a hablar mucho de esos postres porque después vamos a hablar, ¿sale? Okay. Pero, curiosamente eso sucede y en un primer momento ellas en gratitud regresan en especie este postre para agradecer a esos productores por regalarles yemas. Sin embargo, ellas se dan cuenta a través del tiempo que eso que dan como gratitud podrían también guardar una parte de esa producción y venderla para ser autosustentables, ¿no? O sea, para con eso recuperar recursos ellas y poder vender y con eso ya sostenerse como convento. Y entonces inicia un tema de especialización. Sí, inicia un tema justamente de especialización, de fabricación de ciertos productos en ciertos lugares. No voy a hablar más, porque de eso vamos a hablar justamente en el siguiente programa, ¿vale? Y entonces así les voy a hablar, por ejemplo, de ciertos dulces en ciertos conventos. Está el convento de las monjas de Santa Inés, que realiza los bollitos de Santa Inés, realiza las tortas de aceite, que llevan gotitas de aceite de oliva, realiza los cortadillos con sidra, todos estos en España, polvorones y mantecados. Y por ejemplo, ahí en España se ubica tanto mantecados como mantecada y son dos productos distintos, ¿sale? Las mantecadas se realizan normalmente con mantequilla y los mantecados se realizan con manteca. Entonces, una gran diferenciación entre estos dos postres. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, a muchas nieves les dicen mantecado? En pero España. Eso es el mantecado. O a lo mejor yo lo he visto más aquí en México. La traducción, por ejemplo, de alguna película en español, debe castellano, ser por la untuosidad, por la cremosidad, digámoslo así. Que vendría siendo esta variante del pan, pero leevantado con manteca. Puede ser. Puede ser, no sé. Voy a investigar, te lo prometo. Pero, seguramente tiene que ver con ese nivel de viscosidad que tiene el elemento al final. ¿Sale? Y bueno, vamos a continuar. Y entonces, va a haber, por ejemplo, en las monjas de Santa Paula también en España, hacen una especie de rosquillas. Las rosquillas es algo bien interesante también porque el círculo representa en cuestión de religión también un infinito, ¿no? Y el amor que se tiene como de Cristo, no hay un principio ni un fin. Y vamos a encontrar esas rosquitas asociadas también en muchos panes, incluso en México, en épocas de Cuaresma, en épocas en donde se ofrendan a los muertos. Que pueden hacerse con manteca, saladas, con azúcar, de diferentes cosas. O sin sal, ¿no? Habíamos hablado. Sí. Y hay algunas, por ejemplo, estas rosquillas que rellenan con cabello de ángel. Algo que me fascina de las monjas, lo voy a platicar la siguiente semana, son los nombres que colocan de los platillos y las bebidas, ¿no? De repente son como tú y yo cuando comemos azúcar. Se ponen locas. Sí, no, tienen unos nombres bien buenos, la verdad. Ahora, sácame de una duda para los que no sepan. Cabello de ángel, ahí te voy, lo que yo entiendo, lo que yo creo que es. Según yo, es esta azúcar que se calienta, que se agarra con una cuchara, un tenedor y se empieza a hacer así. Hilitos. Y entonces se hacen los hilitos, ¿no? De caramelo. Bien finitos. Exacto. Ese es el cabello de ángel. Ese es el cabello de ángel, ¿no?
Y ves un hombre, cabello de ángel, como si de verdad viéramos el ángel y así fuera su cabello, ¿no? Sí, bueno, no, yo claro. no he visto uno. Entonces no lo te sé. le vas encima y te lo comes el cabello. Pero digo, qué bonita manera de referirse a un ente, ¿no? Sí, claro. Dulce, brilloso, Fino, ajá, ándale, ¿no? ándale, Así, sí. rico, no sé. Pero qué monjas tan con pensamientos cochinos, ¿no? Porque ¡Qué cabello de ángel, ¿no? O sea, No, y no hemos hablado de todos. Eso lo vamos a hablar la siguiente. Y bueno, te lo dejo así, pendiente, no te me adelantes. Ok. ¿Va? Y por ejemplo, estas monjas también hacen una confitura muy especial que es de jitomate. Ya desde ahí. ¿Confitura de jitomate? Ujú. Ay, Y por chido. ejemplo, ahí ya te está dando, te está subrayando que aunque ya se realizaba la confitura en la Edad Media, este postre tuvo que haber surgido como técnica en la Edad Media, pero con la añadidura del ingrediente después del descubrimiento de América. Sí, por el jitomate. Porque el jitomate llegó justamente Ajá, después. ¿sale? Y todavía un tiempo después en lo que se decidieron a comerlo, porque Sí, primero no lo comían. Porque pensaban que era venenoso, ¿no? Así es. Ujú. Y mermeladas, por ejemplo, que sí son muy típicas y son frutos que nos dan referencia a los árabes. Sí. Como de melocotón, Ujú. de membrillo y de naranjas, que te digo, los cítricos Sí. y todos estos productos venían justamente de Oriente. Ujú. Ellos los van a sembrar en el Mediterráneo. Y bueno, yemas de almendras, polvorones, tocino del cielo, que es un budín de yema con mucho azúcar, Ajá. ¿sale? ¿Y por qué tocino si no llevaba, o sí llevaba puerco? No, es que cuando tú lo ves, Ajá. parece como un flan, Ajá. pero aterciopelado. Es una cosa muy extraña, ¿Pero por qué tocino? como húmedo. Porque cuando tú lo ves es como un cuadrito. Cuando tú ves el tocino, lo que ves es un rectángulo, ¿no? Ajá. de lojas Sí. como de grasa. De la Y estas pancita a de veces puerco. van rellenos de cosas. Ah, ¿Sale? ok. Pero parece como un cuadrito así, como si fueras a rebanar la lonjita, Sí. pues. Ok, ya ¿Sale? entendí. Entonces, tocino. Y Ajá. esa cosa a la vez sí se te antoja. Parece flan. No, pues si ya cuando dijiste flan, húmedo y no sé qué tantas cosas más, sí, me imaginé. Tortas de hoja. Mantecadas de astorga, que son las que te platico, ¿no? Ajá. Que pues si es Y mantecada lleva mantequilla. Y Astorga, que es por el, Es por una el lugar. ciudad, Ajá. exactamente. Ok. ¿Va? Y tenemos el maimón de Salamanca, que también es un postre súper acá, De que se hace Salamanca, con las Cancino, yemas pero sí. también, Ajá. se elevan, se le coloca azúcar, se le pone una ralladura de limón, se le pone también, déjame acuerdo, almíbar, o se embeben con Cuando se airean las aguardiente. yemas, ¿también es montarlas o eso solamente sí, es de se las les claras? mete aire, Montar las así yemas. exactamente, Ok. con azúcar, que suele ser un almíbar, Ajá. para que se queden, digamos, Esponjositos. en esa, y se hornean, Ajá. ¿no? Y quedan unas rosquitas, también es un circulito, Ujú. curiosamente, y estas quedan como duras. Bueno, no duras así de que te doy un sopetazo, ¿no? digamos cuajadas, ¿no? Porque Ajá. se van a hornear. Sí. Entonces haz de cuenta que queda como con la consistencia de una galleta. O Ya. sea, sí, pero porosas, Ujú. ¿sale? O sea, sí tienen estructura. Pero Y son lo que hacen es esponjositas por dentro. embeberla con un Ah, aguardiente o algo así. Y entonces ok. por eso se llaman mamones, Mm. esa técnica. ¿no? Ujú. También pueden ser panecitos. Y los embeben y es como una esponjita. Entonces cuando los muerdes, así como que sale el juguito. Ujú, ujú. Imagínense los que vivimos en México un pastel de 3 leches. Ajá. Ya. Pero no es pastel, No. sales más como una galleta. Ujú. Bueno, y tenemos, por ejemplo, las yemas de Santa Teresa que te decía, que son creaciones finalmente de monjas. Ujú. Y Santa Teresa fue una monja a la cual se le otorgan cierto tipo de atributos y que va a ser la fundadora de la Orden de las Carmelitas Carmelitas Descalzas. Descalzas, Son ujú. de las más Más, rígidas que sí, existen, sí. ¿no? Entonces, almíbares, carapiñados, confituras, utilización de esencias diversas, entre ellas de cítricos, Ujú. como lo que es el de la naranja, limón, ¿no? La esencia de rosa, Ujú. la esencia de granada. Y el uso de cítricos directamente van asociados a esta cuestión hereditaria de los árabes. Entonces, Ujú. cuando ves algo así en un postre, en automático acuérdate de ellos. Sí. La parte musulmana, ¿no? Ujú. Y esas son básicamente las aportaciones, sobre todo a nivel de dulces. Ujú. Ahora vamos a hablar ya algunas aportaciones, pero por orden, Ok. ¿sale? Y vamos a iniciar con los monjes cartujos. ¿Te acuerdas Sí. que ya habíamos hablado de los monjes cartujos? Bueno, Sí.
Pues 2 aportaciones no son las únicas, pero voy a hablar de 2 para que más o menos las pongamos como ejemplo, ¿no? Una de ellas es la tortilla española, que con eso iniciamos justamente el episodio pasado. Te decía cuál era la parte común entre una tortilla española, un chartreuse y la champagne, y la ¿no? champagne. Entonces, justamente es que las recetas las crean los monjes. Bueno, pues se dice que desde que los monjes cartujos existieron, en sus recetarios ya existía esta nomenclatura o esta apelación de decir tortilla. Y la tortilla se llamaba cartuja, porque lo habían creado los cartujos. Okay. ¿Sale? La tortilla normalmente, acuérdense que es batir huevos, ¿sale? Y estos normalmente, si son muchos, se colocan en una especie de sartén con grasa. Y entonces se van cocinando a fuego muy bajito para que no se queme y luego se voltea y queda como una torta, ¿no? Y por esa torta se le llama tortilla porque es circular y es grande. La tortilla española, como hoy la conocemos, lleva papas. Y los cartujos y las papas están muchos siglos de separación, de diferencia. Era puro huevo entonces. Antes era huevo con otras cosas, ¿sale? Pero eso hasta que llega la papa a España, cuando se asocia esta tortilla como tortilla española con la papa, ¿sale? Pero la tortilla de cartujo se hacía con nata. Se montaba la nata y con eso se hacía la tortilla. Y no eran las únicas. Hay menciones de tortillas de espinacas, tortillas de espárragos, tortillas de legumbres setas, que champiñones, existieran, ¿no? Que tuviera. tuvieras ahí. Incluso hay tortillas que mencionan que llevan paella adentro, en Valencia. Del resto de paella que sobró el día anterior, eso lo ocupan para hacer la tortilla. O tortillas de arroces. O depende de la región, es lo que van a meter. Es como nosotros aquí en México, que no tiene nada que ver. El taco lo haces de lo que te sobró, de lo que hiciste, de lo que quieras. Allá la tortilla es igual, porque el huevo también se adapta en sabor a lo que le pongas. Sí, coincido contigo. Es un sabor neutral. Exacto. Que al final de cuentas tú vas a darle el toque de si va hacia agridulce, si va salado, si va hasta dulce. Exactamente, hasta dulce, ¿no? Si va a ser para postre o para una bebida o etcétera, ¿no? Sí. Finalmente es neutral y tú decides hacia dónde lo llevas, exactamente, ¿no? Entonces, Francisco Martínez Motiño, que es muy importante para la cocina española, ¿sale? Él va a crear muchos libros de cocina, pero hay uno en donde justamente ya hace referencia de que estos monjes hacían esta tortilla. Este libro se llama Arte de Cocina, Pastelería, Bizcochería y Conservería. ¿Va? Él fue el jefe de cocina de los Austrias, de Felipe III y Felipe IV, porque más o menos te imaginas el nivel, ¿no? Sí. Y bueno, ya te conté justamente de qué puede ser. Hasta hay de jamón, tortilla de jamón ibérico, tortilla de jamón serrano, tortilla de jitomate, tortilla de lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, ese es en relación a la tortilla. Y pues imagínense, hoy que es un platillo nacional para España, no tendrían este platillo sin la invención previa de los monjes cartujos. Claro. Bien, vamos a hablar ahora del chartreuse. Va. El chartreuse, ahí va, dedicado para tu esposo, ¿no? Y el siguiente, porque le fascina el tema de las bebidas, ¿no? No es alcohólico. No. Le encanta todo el tema de la preparación. De la preparación, es mixólogo, ¿no? Entonces, normalmente, cada monasterio producía una bebida en la época de la Edad Media, ¿sale? Y pues, como eran lugares aislados, nadie los molestaba en esa cuestión. De hecho, estaban asociados justamente a las cuestiones medicinales. Los monjes lo que hacían era tener una memoria muy importante, un registro muy importante de las plantas que crecían alrededor del monasterio, y irlas revisando y experimentando para dejar constancia. Algunas eran venenosas, pero otras ayudaban a ciertos malestares. Entonces, los monjes en distintos monasterios van a crear elixires, que les van a llamar así, que finalmente van a ser brebajes, que incluso van a regalar con la gente pobre o van a vender, van a comenzar a vender después, si se sitúan como algo milagroso, ¿no? Como algo que puede curar cierto tipo de enfermedades o malestares. Entonces, estos monjes cartujos, hubo un tiempo en el que, bueno, es que es bien interesante la historia del chartreuse, es algo larguita, van a ver, pero es bien bonita la historia, porque cuenta la leyenda que los monjes cartujos, de todos los que hay en la orden, solo 3 conocen la fórmula.
Solamente puede haber 3 vivos que conocen la fórmula. Cuando uno se muere, tiene que haber otro al cual le enseñan, precisamente para evitar que se muera la tradición de hacer perfectamente. Pero que no todos lo sepan. No todos lo sepan, porque al ser hoy un objeto de comercio tan importante, que obviamente pues trae mucho dinero a lo que es la abadía, todavía hoy, pues no podría ser tan fácilmente tontos lo dejan ir, por esta cuestión que yo te digo de que hacerse autosuficientes como abadía siempre fue un tema de objetivo, ¿no? Entonces el Chartreuse se elabora con 130 hierbas diferentes. El elixir, porque para llegar al licor primero se saca el elixir y después el elixir se le agregan otros tantos ingredientes, más alcohol para poder llegar al licor Chartreuse. Y hay 2 variedades, la amarilla y la verde. ¿Sale? Depende cómo combines las hierbas. Es que sale amarilla o sale verde. ¿Sale? Y bueno, aún hoy se vende incluso como medicina. Fíjate la cosa, ¿no? No, pues vamos, me siento enferma. Está asociado hoy el licor como un buen digestivo, ¿no? La gente suele pedirlo al finalizar una comida y sobre todo si es una comilona. Como nosotros en México el mezcal. Ándale, más o menos. Exactamente, que ya estás así, que sientes que ya no puedes ni pararte. Entonces pides un licorcito de Chartreuse para que te ayude a tener la digestión. ¿Sí? Y bueno, asocia justamente esta propiedad medicinal de ese elixir para poderte sentir mejor después de comer. Y bueno, el monasterio donde se produce el Chartreuse siempre ha sido el mismo, que es llamado el Grand Chartreuse, que comenzó a construirse en 1084. Y aquí te voy a compartir, porque hasta eso se lo vamos a compartir a nuestros amigos que ya pueden verlo justamente ahorita en los banners que están en Facebook, estamos subiendo en Facebook y en Instagram. Y aquí se lo voy a colocar justamente a mi amiga para que sepa de qué estamos hablando, ¿sale? Nos encontramos en una región al suroeste de Francia, en donde París está por acá, ¿sale? Y bueno, en la parte sur encontramos Grenoble, encontramos 3 diferentes localidades de las cuales vamos a marcar justamente en esta cuestión que estamos compartiendo y que ahorita voy a ir hablando, ¿sale? Grand Chartreuse se encuentra justamente aquí. El monasterio cuenta la leyenda, ¿sale? Que San Bruno fue a visitar a un amigo. Él se encontraba de escolástico, es decir, de universitario, en esa época, estamos hablando de 1084, ¿sale? Cuando, un poquito antes, San Bruno decide ir a visitar a un amigo suyo que estaba en Grenoble, acá, hasta ¿sale? el sur, se llamaba Hugo, y bueno, cuando lo visita, resulta que él tiene un sueño, ¿sale? Y Hugo le dice, es que, ¿sabes qué? Soñé que te llevaba a un valle desierto que está justamente acá arriba en las montañas de Chartreuse, porque todo este valle se le llama justamente así estas montañas. Y entonces los dos deciden ir y Bruno decide ahí colocar las primeras piedras y construir una capilla y las primeras celdas de lo que serán los monjes que van a iniciar justamente esta orden. ¿Sale? Después es llamado a Roma. Y bueno, allá va a realizar justamente diferentes actividades, obviamente con temas de religión, deja la escuela, pero va a la cuestión de la religión. Y después en Calabria funda otro monasterio, pero ahí muere en 1101. Y el edificio original de Chartreuse que construyeron justamente aquí va a sufrir derrumbes. Entonces los monjes construyeron nuevas edificaciones y bueno, la última, porque fueron sufriendo diferentes catástrofes, especialmente naturales, hasta que la última construcción del siglo XVII todavía hoy se sostiene, es la que hoy podemos justamente ver. Se ve hermosísimo, ojalá puedan googlearlo, si no les voy a poner ponemos una foto en los extras, la ponemos. Y se ve bien bonito, ¿no? La abadía, es increíble pensar que todo eso lograron hacerlo piedra por piedra en esa época. Pues como se hacía antes, amiga. Cañón. Y bueno, se dice que llegó algún día a este lugar un mariscal, que era el mariscal de Estrés. Él sí, tenía que ser algo así, amiga, para que se le bajara el estrés. Yo creo que ya vemos mucho así en esta época. Y bueno, les legó él la receta en 1605. A partir de ahí, los monjes comenzaron a experimentar, especialmente un monje,
como ellos se dedicaban a la minería, no van a prestar mucha atención a la receta. O sea, le van a agradecer al mariscal, la van a guardar. La guardamos y ahí está. la dejamos. Ajá. Es hasta 1735. No inventes. Que un hermano de nombre 600 Jérôme años Maubec, después. Jérôme Maubec, empieza a experimentar, ¿no? Oye, Con entonces la receta. guardaron re bien la receta porque Sí. para que le dure 600 No, años te voy a decir ahí. cómo la guardaban. No y manches. y cuando papel ya así muere, deshecho, güey, no manches. así. ¿Qué es ¿Dónde esto? te la guardaste? Sí. Oh, y por 600 años aparte, cállate, o sea, déjate tú de eso. Entonces, imagina, ¿no? Ajá. Y a su vez hereda la receta a un hermano que se llama Antoine, quien todavía... Antonio para los cuates. Ajá, todavía él va a seguir perfeccionando, experimentando, Ajá. y es el que logra justamente una fórmula perfecta en 1764. Desde entonces dicen que la fórmula del elixir no ha cambiado. Es la Fíjate, misma. todavía No hoy, manches. varios siglos después. Ajá. ¿Sale? Y bueno, desde ese momento también se comienza a agregar otros ingredientes para hacer el licor. Y desde entonces comienza a venderse con una graduación de 55 Ay, güey. grados alcohólicos. O sea, está por ahí una el copa coñac y o pedo. más. Sí, está pero pedísimo, ¿no? Por Ahora eso- sí que te por ponías eso- bien chantos. Bueno, acuérdate, amiga, que es digestivo, no es para ponerse Pero enfermo. ya con 50 grados, dos Oye, copas aparte, y no tirado. manches, si eso te destapa la cloaca, imagínate, no. No, con eso no se pongan pedos. O sea, Les destapa ahí el sí tenía que cerebro. estar, que tiene que estar cerquita del, ¿cómo era obligatorio? ¿Cómo se? El necesario, ¿cómo era? necesitario. Sí. El baño. En lugar de las necesidades. Ajá. ¿No? El Y entonces, necesario, ahí te necesario. va. Ahora sí te voy a platicar, ¿no? Ajá. Llega la Revolución Francesa, ¿sale? Y tienen que dispersarse pues de la noche a la mañana los monjes. Solamente a uno le es permitido quedarse en la abadía para cuidarla, entre comillas, ¿sale? Y ese es el único que logra quedarse con la receta. Ok. Va a tener que esconderla debajo de su hábito. Sí. ¿No? ¿Y, Y ahí y más mantenerla. abajo, tal vez. No, sí, para que no se la encuentran. Y bueno, ahí aprieta y ahí guárdala, ¿no? Y entonces En el fajero. si no comas mucho porque truena. Ajá. Y bueno, antes de detenerlo, él en esa época de la Revolución va a llegar otro monje de otra congregación a buscar asilo, ¿no? Escapando también de lo que es la Revolución. Y él, antes de que lo atrape, la misma Revolución le entrega la fórmula, Ok. porque no tiene de otra, ¿no? Ya no había monjes cartujos alrededor más que este personaje. Y bueno, pues a él lo atrapan. Desgraciadamente, este monigote, ay sí, yo, Ya viene enojado este señor. ajá, entrega la fórmula a un farmacéutico de nombre Lyotard de Grenoble. Ajá. Leotardo. 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 Sí, ni siquiera Leotardo, No, Leotardo. Leotardo. Bueno, y en 1810 Napoleón ordena que todos los secretos que hubieran temas de medicina, Ajá. o sea, cualquier cosa fueran, que curara, ajá. ¿sale? Lo tenían Del que dominio público. Ajá, lo tenían que enviar al imperio para su revisión y su posterior autorización, Mira, ese ¿no? chaparrito. Pero también para, pues obviamente, Nada- apropiarse nada de las bandejo. fórmulas, el canijo, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues este Lyotard Grenoble, obedeciendo lo que dice Napoleón por tema de miedo, manda al Ministerio de Interior la Ajá. fórmula para su posterior inspección, y ellos mismos regresan la fórmula con un sello que dice rechazado. O sea, no creyeron en la fórmula No, y sí. la regresaron ¿Qué por es esta fortuna. estupidez? Por fortuna la regresaron, Ajá. ¿sale? Y bueno, la vuelve a guardar, pero al morir, el documento es entregado de nuevo al Gran Chartreuse, donde ya había de nuevo actividad. O sea, sí lo con los regresó. monjes. Lo regresan, fíjate lo que es la vida. Ahorita vas a ver cómo Era se su movió. destino. Era su destino. Ajá. En 1838, el hermano Bruno Jacquet mejora aún más el licor, ¿sale? Porque cuando él lo prueba, la forma dice, no manches, esto quema la boca, ¿no? Entonces no podemos venderlo así. Y pero no nada más por la boca. Por
por eso los llaman liotard, ¿no? Así mejor la No, pues mejoramos. las aguardientes, amiga, porque cuando salen te arde todo. No manches. Bueno, y entonces ya nos falta oxígeno, oye, no manches. Y bueno, entonces lo que hace es, él entiende que si hace un licor más dulce, y no como estaba amargo en ese momento, va a ser mucho más fácil venderlo, especialmente a las damas de la sociedad. De la High Society. Y entonces lo hace más suavecito y más dulce y le dan el clavo. Ajá. Y aparte baja su graduación alcohólica a 40% Ay, sí, no, es que de 50, grados no alcohol. manches, Pero o de sea. todas maneras 40 está fuerte, pero Sí, sí yo pero sé, ya aguantas de 40 a un poquito 55 más, sí no es un Ya coma. te echas otra copita. Sí. Ay, bueno. Y no te pasa nada. Y bueno, y entonces él justamente es el que empieza a mover los tonos para poder sacar al final dos productos, uno amarillo y uno verde, con diferentes tipos de las mismas hierbas. con las Saben que juega. distinto, claro. Sí, saben distinto porque tienen distintos porcentajes de unas y de otras. Es hasta 1869 que va a comenzar a moverse la fábrica, lo que es la parte, porque había una especie como de farmacia dentro de Grand Chartreuse, que era donde se destilaba. Y entonces los monjes, por la producción que empieza a hacerse al tener mucha venta, ya no caben, y lo que hacen es mandar la farmacia a otro lugar, ¿no? Esta destilería, que es la famosa farmacia, se va a mandar a Fourvoirie, que está aquí. Ok. ¿Sale? No está tan lejos. Que está muy cerca de lo que es el río. Ajá. Y exactamente ahí se coloca esta fábrica ya del elixir y del licor. Pero llega una avalancha y la derrumba O sea, en ¿qué pedo con esta 1935? historia? No manches, está de telenovela de La Rosa de Guadalupe. Aparte vean la foto, qué hermoso, de verdad. Vean Sí. la foto de la abadía, toda llena de nieve. Y si es un lugar desolado, si hoy está desolado, imagínate en ese entonces. Pero qué bonita foto, ¿no? Pues sí, pero Todos imagínate muertos, así. pero qué bonita foto. Pero ves la muralla que se supone era para defenderlos y la nieve casi llega ahí como ahí de, pues nada más das un paso para adelante y ya brincas la barda, ¿no? De tanto que neva. Entonces, en 1903 también sucede una cosa, ¿no? Te estoy hablando que O sea, seguimos que- con las desgracias. en 1869 mueven la fábrica. Ajá. Luego Y les cae una avalancha. No, ese es en 1935, pero Ajá. entre la avalancha, entre que Y se el movió movimiento, y ajá. esto, en 1903 los franceses expulsan a los monjes Que la cartujos de chintola. Francia. Ajá. Y entonces tienen que salir volando los tres que traen la fórmula. ¿Sale? O sea, protejan la fórmula a toda Así. costa. Y como te digo, la tradición es que tres Ajá. guarden la fórmula. Entonces los tres salen corriendo y se van a Tarragona y ahí es donde continúan. Ponen una destilería, Ajá. pero después cuando pueden regresar a Francia, regresan a Francia y ese Voiron, que es acá, es otra ciudad, donde deciden colocar la nueva sucursal ¿sí? para poder colocar ahí la destilería. Ajá. ¿Sí? Y es hasta 1940 cuando los cartujos pueden regresar al monasterio Uy, pues hace y no mucho continuar tiempo. haciendo sus diversas fórmulas, porque ahora yo no nada más hay Chartreuse, Ajá. realizan diferentes fórmulas también. O ¿sale? sea, ya bien, bien capitalistas los monjes ya. Pues, sí. Oye, ¿y no eran así como de, ya hice una botellita para allá, otra para mí, No, ahí te otra va, para eran allá? abstemios. No manches. No, es que Bueno, alcohólico, obviamente los que llevan la fórmula tienen que probarlo, Claro. por supuesto. Oye, ya Un como buen bien huevo catador. cartuno, así de, primera toma. Yo creo que sí, pero obviamente yo creo que sus pecados eran perdonados porque pues eran los sommeliers, ¿no? Ay, Los sí, no. mixólogos del lugar, pues sí tenían que revisar que la fórmula estuviera bien, ¿no? Qué buen pretexto, ¿no? Soy bien alcohólico porque soy mixólogo, ¿no? Ándale. Buen punto. No, y bueno, no. aquí por ejemplo, quiero compartirte que lo único que hasta el día de hoy se sabe, fíjate cuántos años después, ¿no? Lo único que sabemos es que el licor que se hace es 100% natural, no tiene ningún aditivo, ningún colorante, nada Todo. que exacto. no sea natural en el Ok. proceso, Ajá. ¿sale? Las hierbas se recolectan a mano por los monjes, se secan, se almacenan en cajitas de madera. Yo no puedo imaginarme así. O sea, se hace es- como una botica allá adentro. No, pero. Luego se hacen las mezclas Ajá. y se meten en unos sacos
¿no? Ok. O sea, todo bien medieval, se sigue haciendo el proceso así. Muy artesanal. Ajá. Y sí, obviamente hay cosas que ya no, ellos no hacen todo el proceso. Hay ciertas plantas que ya se la compran a la misma gente del pueblo que también se dedica a eso. No, y que a ser saben sus que porque productores. como, exactamente. Pero, por ejemplo, nadie sabe qué más lleva. O sea, nada más saben una parte. Por los productores. Pero a ver, ¿qué tal los que tiene proveedores. saliva de monje cartujo? Y nosotros ahí tomándonos eso. Si nadie sabe, ¿tú qué chingados vas a saber qué te estás importa, tomando? Amigo, pues te vas a sentir bien, te No, va a destapar mate. el canal, Oye, entonces pero no hay entonces, problema. pero Es aguardiente, es alcohol. no, sí, yo entiendo, pero Ya con el pero grado alcohólico, ya cualquier le bacteria mataste ya. todo. Pero ¿qué sabes? O sea, no, o sea, no saber exactamente qué lleva. Pues tú que lleva a lo mejor un moquito y ya se rascaron la nariz y pero pues ahí se deshace todo. Okay. Y entonces, bueno, entonces se compran y bueno, ya después se hace la mezcla, se tritura y después se manda a Wagón. O sea, esto se saca en el Grand Chateau, luego se manda a Wagón, donde está desde 1940 la fábrica. Y ahí se obtiene primero el elixir, que ese todavía se vende como elixir, como brebaje para cuestión medicinal. Y de ahí sale justamente el licor que se mezcla con otros ingredientes, incluyendo miel. Okay. Luego lo dejan envejecer 8 años en cubas de madera. Okay. Y se embotellan con un sello que dice VEP, que en francés es Vieillissement Exceptionnel Prolongé. ¿Qué? Vete, Ana. ¿Me repites qué dice? Se dice Vieillissement Exceptionnellement Prolongé. Ok. Que eso significa envejecimiento excepcionalmente prolongado. Ajá. ¿Va? Ok. Y bueno. Ojalá eso nos pasara a las mujeres embellecimiento prolongado. Sí. Mira, no hemos intentado el Chartreuse. A mí se me hace que las cremas que usamos, no, es el secreto. Así es. Sí. Bueno, vamos a intentar. Y bueno, ¿cómo ves? Dos aportaciones bien interesantes de los monjes cartujos, ¿no? Sí. Ahora te voy a dar otra aportación, por ejemplo, pero de los monjes benedictinos. Ajá. ¿Sale? El champán. Dime que son los huevos. Esos están inspirados en los monjes, sí. ¿sale? Pero el champán, por ejemplo, es una creación de un monje benedictino de nombre Dom Pérignon. Seguramente por eso lo se llama así, ¿vale? Sí, hay una marca que se llama así. Es correcto. Bueno, sucede que la champagne es un vino blanco espumoso cuya técnica fue desarrollada accidentalmente por Dom Pérignon. Él fue un maestro bodeguero de la abadía benedictina de Haute-Villiers en el siglo XVII. Y bueno, dentro de sus aportaciones fue crear un vino ligeramente rosado, ligeramente petillante o que algunas veces burbujeaba. Aún no entendía el por qué, ¿sí? Pero a él se le atribuye el logro de poder como estabilizar esa bebida y el lograr entender que podía sacar de uvas rojas vinos blancos, que es el primero que logra entender esa parte, ¿no? Y es hasta el siglo XX cuando ya comienza a estudiar, o sea, mucho tiempo después se comienza a estudiar esta cuestión de la doble fermentación, una de ellas en la botella, ¿sale? Y modificarse el proceso hasta obtener obviamente esta calidad hoy que se desea de las burbujas. Sí. Pero no es lo que hoy es. No, pero ¿sale? Fueron los inicios, pues, fueron los pininos, claro. Y bueno, resulta que es Dom Pérignon quien encuentra esta fórmula perfecta de combinación entre esas cepas de vino para lograr esa armonía, ¿no? Que es la uva Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, que es la blanca, ¿no? Las otras dos son tintas, y ahí es cuando tú dices, wow, qué dominio. A lo mejor para nosotros es muy básico entender que sí, efectivamente una uva tinta puede sacar el vino blanco, porque el sombrero lo retiras. Pero en ese entonces no teníamos la tecnología ni las máquinas que se utilizan ahora. Era solo observación, amiga. Claro. Exactamente, solo observando lo que sucedía, entendiendo la fisionomía de la uva, entendías de dónde. ¿Y lo lograba en botella o lo hacía aparte? Esa es otra de sus aportaciones, justamente, ¿no? Es el primero en que mejora el vino tinto de la región y que lleva este vino blanco con uvas rojas y que lo introduce a botellas de cristal. Es el primerito que lo mete,
¿no? Estas botellas de vino. Y también es el primero que identifica el alcornoque para sacar el corcho y este corcho poderlo meter a presión. Y también, ¿sale? Y también, bueno, eso va a facilitarles la vida después a toda esta creación de los vinos espumosos ya con mucho más presión dentro de la botella. Y bueno, algunas leyendas incluso asocian que él inventó la flute, que es la copa flauta para poder beber el vino espumoso. Y también cuentan que él no dijo su fórmula hasta antes de morir. O sea, hasta antes de morir, acercó otro monje y le dijo, esta es la fórmula. El padre, no te voy a dar los santos óleos hasta que sueltes la fórmula. Así es. ¿No? Y revívanlo porque se nos muere todavía. Y ahí te va lo mejor, igual que los monjes cartujos, ¿no? He de volver a recordarles que el monje era abstemio. Bueno, eso decía él, porque pues en observación su también trabajo obviamente era catar y encontrar la fórmula perfecta, sí, claro. Pero no quería decir que con eso se emborrachaba. A lo mejor ahora, cataba y escupía. En esta cuestión de abstemio, no se imaginen que no bebían nada de vino. Recuerden que la regla benedictina, la regla de San Benito, establecía que los monjes debían o podían tomar vino, tenían una medida y que normalmente la rebajaban con agua. Claro. Recordemos que en la Edad Media, lo dijimos cuando vino la chef Marce, que el agua era muy difícil encontrarla potable en todos los lugares. Se morían, era mucho mejor tomar vino. Es correcto, por eso el vino estaba permitido. O sea, la región, la palabra abstemia realmente refería a que no se emborrachaban con bebidas, ¿no? No lo agarraban con una cuestión de social, de libertinaje. Exactamente. Era una bebida que se tomaba con los alimentos y se acabó. Punto. Exactamente. Es correcto tu o pudiera ser que a lo mejor probaban, te decía, y escupían tal vez, no se la pasaban. Ay, qué sacrilegio. Pues güey, era no creo, pero bueno. Puede ser. Y bueno, ahora vamos a otro producto que también los monjes benedictinos nos legaron, que es el benedictín. ¿Has probado el benedictín? No, ese no. Bueno, el benedictín también es un licor de hierbas. Esta receta fue creada en 1510 por el monje Don Bernardo Vincelli. Él era italiano. No me digas. En la abadía ya nada más por el apellido. Y bueno, esta receta cayó con un comerciante quien fundó la marca hoy conocida. O sea, en algún momento cayó en sus manos y dijo, ni más que la suelta, vámonos. Exactamente, y él es el que le da nombre a la marca de Benedictín, porque venía de un monje benedictino, y la fórmula tiene 27 plantas y especias distintas, y se utiliza justamente como digestivo, ¿no? Muchas, de hecho se sabe que vienen de ultramar, ni siquiera son de ahí de Francia, ¿no? Fíjate. Las traen de territorios que incluso tienen que pasar por mar para poderse hacer, ¿no? Y bueno, en esta intervención mi última aportación sería hablar, por ejemplo, de otro tipo de alimento que son los quesos. En este caso, no sé si has escuchado del queso Monster. No, fíjate que no, tampoco. ¿No? Bueno, es un queso fuerte, se puede comer fresco o se puede comer ya envejecido. Solamente madurado. Se come Noche de Muertos, no sé. Pues pudiera ser, ¿no? Sí, de hecho el nombre viene de la población, es una denominación de origen, al igual que la champán. Y bueno, aquí por ejemplo les platico la historia. Fue un monje benedictino irlandés de nombre Columbanus, que en el 590 deja su país con 12 igual seguidores, ¿no? Con 12 monjes que lo van siguiendo, que van primero a predicar en Inglaterra y luego se van a bajar a Francia, ¿sale? Y luego van a llegar a Borgoña y ahí van a construir varios monasterios. Pero bueno, este monje Columbanus tiene esa cuestión de estar como de peregrino, ¿no? Va a estar yendo a muchos lugares a establecer justamente monasterios, y en cada lugar a donde llegaba enseñaba a hacer queso. Eso lo trae desde su tierra, entonces él replicaba esta manera de hacer queso en justamente Irlanda, y la gente aprende, ¿sale? Entonces él se va, y se va justamente a Roma, si mal no recuerdo, y ahí muere. Y cuando él muere, sus discípulos deciden regresar de nuevo a Francia, pero se establecen esta vez
del otro lado del Rin. Digamos que donde hay un área en donde es la parte alemana y francesa y donde es la zona de viñedos, en donde están las montañas de Vosges, o son conocidos como los Vosgos franceses, ¿sale? Está entre Lorena y ahorita les digo cuál es la otra provincia. Ahorita les digo. Tiempo muerto, amigo, tiempo muerto. Sí, no, me paso. Es que no, de Alsacia, ya me acuerdo. Lorena entre Alsacia y Lorena. Entonces, ahí les va justamente la leyenda, ¿sale? Cuando se establecen cerca del Rin en un valle que se llama Fecht, ahí obviamente fundan un monasterio, llevan el queso y empiezan a compartir la receta, porque se va a empezar a crear una población obviamente alrededor de la abadía, ¿sale? Y este pueblo al crecer se va a llamar Münster, ¿sale? Y es el que va a dar justamente el nombre al queso. La de va creciendo y lo que va a hacer es que también se van a ir multiplicando las vacas. Estas vacas van a pastar en los pastizales que se dan en las montañas, que te digo, los Vosgos, y tienen hierba muy aromática, ¿no? Y eso le da la particularidad a la leche. Es correcto. Y deliciosa, por lo que entiendo. El Monster yo sí lo he probado, pero probé el apestosín, ¿no? El fuerte. No lo he probado en versión fresca. Y lo que hacen en esta población en ese momento es que en la parte alta, donde no habitaba nadie, llevaban a las vacas a pastar, muy buenos pastizales, y regresaban. Y en las faldas se colocaba todo lo que era la vid. Entonces en la parte de abajo se produce vino, y para la parte de arriba el pastoreo. No convivían. Y entonces se cuenta que en algún momento pues se hace el pueblo mucho más grande, y los pastores, llega un momento en que los pastos del Vosges, del lado de Alsacia, ya no les alcanzan. Y entonces comienzan a caminar hacia el lado de Lorena, a comer los pastizales, pero la gente de Lorena, de los pueblos de Lorena, no les gusta, ¿no? Pronto, de hecho, lo que sucede es que los pastores de ambos lados fundan un nuevo pueblo, y empiezan a vivir juntos. Este pueblo se llama Gérardmer, ¿sale? Pero empiezan a competir por los pastos y las dos vacas. Sucede que los de Lorena, los pastores de Lorena, tenían su propio queso, que también elaboraban con los pastizales, pero del otro lado, de los de Lorena. Que este otro queso era llamado Jérôme. Y entonces empiezan a pelear entre ellos dos, ¿no? Pero justo que cuando tu pasto, que mi pasto, que tus vacas, que mis vacas. Porque yo después, si tú primero, mejor al revés, pero tú ya te acabaste el pasto y te pasaste de este lado, y qué onda, ¿no? Entonces, cuando están justo en la pelea y en los catorrazos, llega la guerra de los 30 años, que es justamente entre católicos y protestantes. Exacto, sí. ¿Sí? Y pues al final de la guerra queda todo mal. Ni yo, sí, claro. ¿no? Terminó el pueblo desolado y los pastizales también abandonados. Adiós vacas, adiós todo. Y sucede que después de la guerra comienzan a llegar muchos migrantes de otras regiones, de otras ciudades y de otros incluso países. Va a llegar gente de Suiza, de Tirol, de Baviera y de Dinamarca. Y ellos mismos, muchos que son, se van a convertir en pastores, van a traer su propia raza de vacas. Estas vacas son vacas que hoy son autóctonas de ahí, ¿no? Porque tuvieron finalmente que hacerse a los mismos pastos que daban los Vosges. Y por eso estas vacas se les llama justamente Vosgien, ¿no? De los Vosges, exactamente, ¿no? Es una raza finalmente nueva y ya como de ahí, endémica. Y bueno, estas vacas tienen caseína, tienen una gran cantidad de caseína que es excelente para realizar el queso. Entonces funcionó todavía mucho mejor para hacer este queso Monster. De más calidad. De mejor calidad. Y desde entonces sigue la tradición quesera, y desde 1978 el queso Monster tiene una denominación de origen controlado. La lograron, ¿no? Y no solo eso, curiosamente, por lo que se estaban peleando los pobladores antiguos entre Alsacia y Lorena, al final se designó un queso Monster y uno más grande que llamaron Monster Jérôme, ¿no? Para unir justamente los cállese. Sí, exactamente. Bueno, este queso puede comerse joven. Cuando es joven,
Es cremoso, pero al mismo tiempo hay pedazos que son quebradizos. Y digamos que en la parte del lomo se le va creando un moho rojizo, está más o menos a 13 grados Celsius. Y eso permite que crezca este moho rojizo. Se tiene que estar lavando constantemente con agua salina para evitar la proliferación de otros microorganismos malos. Y bueno, por eso le va quedando como rojito en la parte de arriba y va madurando. Y cuando va madurando, cuando ya se come maduro, obviamente huele mucho más fuerte, su sabor es más intenso, más aromático, pero no feo, no tiene que oler mal, y es cremoso y blando por dentro. Como el queso. Y de color blanco, como el camembert. Como el camembert. Cuando lo dejas también madurar. Y que lo puedes casi untar. Casi, así. Y sabe parecido al camembert. Es más fuerte. Todavía mucho más fuerte. Sí. Bueno, si a usted no le gustan los que, o sea, si quiere, más bien, ahí la recomendación que le hacemos, que yo pasé por ahí, es poco a poco. Yo la verdad es que me encanta el queso, pero nosotros en México estamos acostumbrados a los quesos que no pasa nada. Exacto. Al panela. No, tampoco. Porque, por ejemplo, el queso añejo, sobre todo el que es de allá de Guerrero y demás, sí huele a patitas más, ¿no? Sí, está más fuerte. Pero obviamente en México no estamos mucha gente acostumbrados a consumir estos quesos añejados tan fuertes. Pues sí, un poquito se parece entonces. Entonces, por ejemplo, yo cuando inicia mi estudio del turismo, y porque yo también llevé materias de gastronomía en la universidad, pues tuvimos un chef que pues sí nos empezó a introducir todo este tema de los quesos, los jamones y otras cosas, ¿no? Y para el tema de los quesos, pues sí fue complicado porque no estamos acostumbrados a estos sabores tan fuertes. Cuando pruebas el queso azul, por ejemplo, pues que sí tiene ahí ya otros microorganismos ahí medio raros, que para nosotros en México eso pues ya es echado a perder, ¿no? Que dices, ¿cómo me voy a comer eso si está echado a perder? Bueno, ya es un producto finalmente fermentado, ¿no? Que puede ser fermentado desde bacterias o levaduras. Exacto. Que ya hemos hablado en otros capítulos. Entonces hay que empar de a poquito a poco, de menos a más, y maridarlo también, eso es importante. Eso justamente es lo que voy a decir. Creo que el atreverse también tiene que ver con, sí, probarlo solo porque tienes que crear una memoria gustativa, pero es muy importante el maridaje porque puede ser un complemento perfecto, ¿no? Por ejemplo, si un queso muy fuerte, como en el caso de un gorgonzola, o un queso azul, o un roquefort, tú lo acompañas con un vino dulce, un vino como de Sauternes, o uno de Tokai incluso, un rosado tal vez, ¿sale? También se puede. Hace el equilibrio perfecto. Que también depende de gustos, porque el maridaje también va mucho con el tema también de las frutas. Sí, pero por ejemplo también ahí tiene que ver mucho en cuestión de gustos. Yo aprendí, por ejemplo, eso en varias clases de maridaje que he estado, o por ejemplo en el caso de cuando nos hacen las catas de vino y tal, te dicen, no, pues es que acompaña súper bien con esto, ¿no? Pero por ejemplo ya en este tema donde uno ya es más curioso, dices, bueno, ¿y qué pasa si yo, bien ratatouille, ¿no? Si lo pruebo con esto otro, y a lo mejor yo encuentro que a mí personalmente me marida mucho mejor con otro tipo de vino, tal vez más seco, tal vez más afrutado, o tal vez más joven. Eso es ya experimentación. Exacto, pero eso es lo padre, porque entonces tú vas encontrando tu propia fórmula de cómo te gustan las cosas, no de lo que te dice la gente, sino que tú vas armando ese rompecabezas. En un primer momento valdría la pena un guía. O sea, sí, porque si no conoces ni madres, pues ahí sí no. No, y sí te voy a decir una cosa, porque sí hay ciertas como, no son normas, porque sí tiene mucho que ver con los gustos personales, como dices tú, con las memorias gustativas que tienes, con tu entorno, con tu familia, etcétera. Pero creo que sí hay ciertas cosas que, por ejemplo, si a un vino seco le metes algo más seco y más fuerte, pues lejos de maridar, lo vas a matar. Casi te vomitas, ¿no? Es como mezclar el pápalo con sí, hablando así, ¿no? No me hables del pápalo. No, pápalo, no, por favor. Con una hoja santa. Ay, no. Y un epazote. No manches, no, amiga, no me vayas a hacer. Tienes que obviamente saber cómo vas a cazar estos ingredientes para que se equilibren. Y equilibrar no quiere decir que deje de saber. No, equilibrar debe de ser que se potencialice el sabor. Pero que ambos sepan, ¿no? Y entonces ahí mi recomendación sería que en esta cuestión de experimentar,
Si vas a comer este tipo de quesos, lo hagas con fruta, si no estás acostumbrado a los vinos, lo hagas con fruta y lo hagas con fruta dulce, o sea, el extremo contrario. Sí. Si el queso es apestosín y fuerte y seco o muy salado, pues agarra el contraste, agarra una pera jugosa, una mantequilla, ¿sale? No, ni siquiera uvas. Yo agarraría sabores dulces, ¿no? El caso de una manzana, el caso de una pera, incluso hasta de una nectarina en un buen momento del año, una naranja. Yo los he probado con melón, fíjate. Higos, con melón. Melón súper dulce, ajá. Higos, melón, ¿no? Que finalmente son frutas que obviamente como todas las frutas tienen cierto nivel de acidez, pero predomina más el dulce, y sobre todo cuando están maduras. Por eso la pera es perfecta, ¿no? Porque la pera cuando está en su justo, exactamente, la pera mantequilla. La pera mantequilla es la que es como cafecita. Ajá, que con cualquier cosa se pela, ajá. Pero esa, es dulce. Esa, por ejemplo, yo soy bien cinéfila, si se dan cuenta, yo casi todo lo hago match con películas o series. Por ejemplo, en la película de Un ángel enamorado, o que es con Nicolas Cage, las peras que a ella tanto le gustan y que después a él le gustan tanto y que por su culpa se muere ella, spoiler alert, esa es la pera mantequilla, exactamente, por si no la ubican. Bueno, si no pregunten ahí en el No, luego ni saben, amiga. A mí me ha pasado bien seguido que pregunto por cosas en el súper y son chiquitas. Muy delgaditas. Mucha gente que trabaja ahí ni conoce lo que... No, sabrá Dios qué es eso. Lo digo por experiencia. La buscamos y también la ponemos. La ponemos también ahí en los adicionales. Sí, ¿no? La ponemos para que sepan cuál es. Igual, déjenos también saber en sus comentarios, porque dentro de esta tertulia también podemos hacer una cata, explicarles un poquito el tema de los vinos, ¿no? También, ¿por qué no les podemos traer una clasecita de quesos para que ustedes más o menos vean de qué se trata, cómo se pueden comer, a qué temperatura, si con galletas, si con esto, si con el otro. Ni modo, lo siento. Pero no, está padre porque, pues para que sepan un poquito más y para que, pues ahora sí que ustedes se inicien con este tema gastronómico y que también, ¿por qué no puedan invitar a su pareja, a sus amigos para que vean la clasecita, ¿no? Entonces, pero necesitamos que nos pongan en los comentarios si les parece, si les gusta, y pues si tenemos ya varios por ahí que quieran, pues la organizamos. ¿Qué te parece? Entonces, pues que ya con eso cerramos, amiga. Con eso cerramos. Con eso estamos cerrando el capítulo 2 de las órdenes monacales, que nos van a servir justamente como antecedente para el siguiente capítulo, que ya es aterrizar en qué pasó en América. Chan, 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 chan. Así es, amiga. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por tu conocimiento, por otra semana más, que ni cierto fue el mismo día. Para nosotros. Para nosotros, para ustedes no. Pero bueno, les agradecemos mucho que nos visiten nuevamente esta semana, que se queden con nosotros pues la hora que dura el episodio. Y pues les pedimos por favor que se suscriban, que le den like a nuestras a lo que nosotros posteamos. Acuérdense que tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de Face, tenemos TikTok, tenemos Patreon, que también es bien importante porque es el contenido adicional, que muchas cosas de las que no hablamos aquí por temas de que son fuertecillas y de que decimos por ahí una que otra tarugada, lo subimos a Patreon. Y también tenemos el epítome tamalero, tenemos todas las recetas de todo lo que hemos estado hablando en el transcurso de los episodios. Clases, paso a pasito. Exactamente, insumos, cómo se hace, exacto. Y bueno, ese es un apoyo que nosotros necesitamos porque pues sin él no podemos comprar los insumos para seguir haciendo las masterclass, ¿no? Entonces, pues ahí les encargamos que se den una vuelta por Patreon. En todos lados nos van a encontrar como @tertulias gastronómicas el podcast. Y bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye.